sin ver. Activa tu fe, no te rindas creer, pues nada está perdido, Dios sigue estando contigo. Cree bien. Si tienes fe, montañas hoy podrás mover. Si tienes fe, los muros derribados van a ser. Si tienes fe, tu problema vas a vencer. Si tienes fe para creerle, oye, si tienes fe, todo puede ser posible. Bueno, pues estoy encantado de que el hermano Jerónimo me haga una entrevista, unas preguntas para saber algo más de lo que yo pueda aportar para la bendición de los que quieran ver o puedan ver el vídeo. No estamos acostumbrados a estos tipos de cosas, pero bueno, lo haremos en la medida que sea posible con toda la sinceridad delante del Señor. Quisiera hacer una oración antes de empezar, para que Dios nos bendiga. Señor soberano, Padre celestial, te doy gracias, Señor, por el hermano Jerónimo y la carga que tú has puesto en él. Y con este medio de comunicación que está haciendo, Señor, para hacer llegar a todos los que vean estas entrevistas, Señor, lo importante y la labor que se está haciendo a través de tu Espíritu, Señor, y lo que tú estás haciendo con cada vida, con cada corazón. Lo que se pretende es que cada vida reciba bendición y que sea bendecida tu obra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en primer lugar agradecerle al hermano Jesús que nos haya prestado al hermano, la iglesia, y gracias al Señor, al hermano Jesús, y a que el hermano Antonio se quiera prestar, hoy tenemos la bendición de poder saber un poco más de él, porque veníamos hablando en el coche que les conocemos por los vídeos que vemos de ellos, las veces que han venido a Madrid, pero claro, necesitamos saber un poco más. Vamos a ir empezando a hacer las preguntas. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Bueno, el Señor llamó a mi corazón cuando, a la edad muy jovencito, de 13 años, eran los años 79, aproximadamente, cuando me bauticé, y desde esa época, en los 80 empecé, y desde esa época hasta aquí. Qué bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos años lleva como ministerio? Como ministerio, pues te diré que en aquella época, como bien saben todos los hermanos más mayores, pues nos levantaban en el momento. Me bautizaron recuerdo que fue en el 79 aproximadamente, en junio del 79, y para septiembre ya me presentaron como candidato nacional, porque antes había una ley vieja que al año de ser candidato local ya podía ser obrero. Y claro, yo por la consecuencia de mi juventud y demás, pues me dio miedo de ser obrero y no accedí, porque tenía entonces 14 años, 15 años y así. Y así fue transcurriendo el tiempo. Gloria a Dios. La forma de mi conversión te la puedo contar. Amén. Si quieres. El que primero llegó el Evangelio fue a mis tíos, a mis tías y a mi padre, a mi abuelo, que está ya en la presencia del Señor. Él tuvo un llamado de Dios maravilloso y él tenía una casa en aquella época, teníamos todos casas, pero él fue uno de los gitanos viejos que en aquel entonces tiró toda su casa entera. Como no habían locales, que no nos alquilaban los señores, no nos alquilaban locales para decían, la nueva religión de los gitanos. Entonces él optó por la idea de subirse a un piso que tenía arriba, y cogió a sus hijos y a sus nietos y tiró todas las paredes de su casa, las tiró, porque mis padres son albañiles y mis tíos, las tiró todas las paredes, y de su casa hizo un local, y allí hicimos la iglesia. Entonces mi padre fue al culto, y mis hermanas y demás, y yo no iba al culto, porque yo estaba en formación profesional en el RPF,
Entonces, en el instituto, y entonces yo no iba al culto. Mi padre quería siempre que fuese y no fue. Y yo me gustaba mucho la guitarra. Y es curioso lo que os voy a decir porque me gustaba demasiado la guitarra, tocaba la guitarra, nunca aprendí a tocarla, pero era una pasión que tenía. Y me gustaba mucho la guitarra. Y mi padre ya no supo lo que hacer, ya mi padre tiene 80 años, y ya no sabía lo que hacer, que me dice, si te vienes mañana al culto conmigo, te compro la guitarra que tú quieras. Total, con que en aquella ilusión yo me marché al culto, escuché una vez predicar a un predicador llamado Fernando de Elche. Era muy jovencito y yo me puse en el último sitio porque yo decía, bueno, estos gitanos que me van a enseñar, yo no quiero reírme por educación y demás. Pero el caso es que me quedé petrificado. Entré en ese culto, me senté en una alfombra, le escuché hasta el día de hoy. Qué bien. El tema es que nunca mi padre me compró la guitarra porque no me hizo falta. No me hizo ya más falta. Y así fue como Dios me tocó el corazón. Gloria a Dios. Qué bien. ¿Cuántas veces has sido responsable? Bueno, pues vamos a ver. Mi ministerio comenzó, como comencé muy jovencito, pues ya a los 17 años yo llevaba mi primer barrio. Y entonces yo hacía al lado en unas chabolas que habían en la parte de Tángel. El pastor me dejó allí a cargo de unas chabolas desde San Juan a Tángel y yo iba andando porque no teníamos, algunas veces con alguna bicicleta, pero siempre andando. Vivían en unos campos y yo les iba haciendo culto allí. Ellos, después estuve en otro pueblecito ya cuando me saqué el carnet de conducir con 18 años, que la iglesia, por cierto, me compró un 850 entre toda la familia, muy viejecico. Matrícula de San Sebastián Rojo, me acuerdo todavía. Y me iba a una montaña a predicar el evangelio con 18 años. Pues más tarde, muy jovencito ya, después, pues Dios me dio mi compañera, mi esposa, Ascensión, Tachones, que la conoce todo el mundo. Y desde ahí empecemos a pastorear. Empecemos a pastorear en el año... Estuve aquí un año en Madrid, por la época de cuando estaba Caño Roto en la cuesta, que estaba el tío Lolo de pastor. Ahí me aprobé de obrero y ya empecemos a pastorear sobre el año 86-87, que fue cuando nació mi hija. Desde entonces, pues fue una iglesia detrás de otra. Una iglesia detrás de otra. En Orihuela, Villajoyosa, Almoradí, que estuve, que allí se formó una iglesia, entonces compramos un terreno, se elaboró la iglesia. Allí me puso el Vallejo, que por eso yo tengo el nombre de Almoradí por el tío Vallejo, precisamente. Porque como habíamos muchos Antonios en la zona, pues el Antonio de Almoradí, y me quedé con el Antonio de Almoradí. Es verdad. Y bueno, empecemos ahí una obra, se edificó aquello, compramos un terreno entonces, hace ya muchos años. Y desde ahí, pues pasé a La Mancha. Estuve en la Roda de Pastor 2 años y medio aproximadamente. Pasemos muchas tribulaciones mi mujer y yo, porque fue el fatídico accidente de la EVA, sí, que a mí me cogió de pastor allí, y sufrimos mucho. Después de allí, el Titi me cambió a Pedro Muñoz. Acto seguido, fue salir 3 días de un sitio y meterme en otro. Y allí en Pedro Muñoz, pues llegó una etapa de un avivamiento muy grande, donde también compramos un terreno muy grande, hicimos un templo grande, los hermanos se esforzaron mucho. Y desde allí, pasando 3 años, ya llevaba 8 o 9 años de pastor, y entonces había una ley que a los 5 años podíamos presentarnos de responsable. Entonces los hermanos de La Mancha y el famoso predicador y siervo de Dios, Luis Motos, que está con el Señor, me animaron para que me presentara de responsable por primera vez con 27 o 28 años. Accedí porque los hermanos me animaron, con mucho temor, y bueno, pues fue una votación par, salí por un voto y luego hubo ahí alguna confusión, total que no decidí de quedarme y se quedó el hermano Pelón, se quedó el Pelón. De allí pasé a una iglesia llamada Ciudad Jardín, justamente, que me puso, estuve 6 meses y
el hermano presidente entonces, el hermano Titi, los ancianos como Pelón, como Paquito, como el tío Emiliano, que está con el Señor, y algunos más, pues ya me dijeron que me podía presentar para Baleares, y entonces me presenté para Baleares, y en el año 87 me parece que fue, no que quiero bien recordar la fecha, me presenté para Baleares, tendría 29 años o tal, más o menos, salí de responsable y me quedé un año. Salí de allí, y cuando se acabó el año, recuerdo que el tío Emiliano, que está con el Señor, y el tío Jaime, me dijeron, tenemos una palabra de Dios para ti. Yo quería irme a Alicante, y mi compañera también, porque mis hijas eran pequeñas y habíamos tirado ya muchos años de fuera de casa. Claro. Ya llevamos 8 o 10 años fuera de casa, fuera de mis padres. Y yo quería regresar a casa. Pero el tío Emiliano me dijo, y Jaime, y tenemos una palabra de Dios para ti, no puedes volver a casa porque te tienes que ir a Barcelona de responsable, tienes que presentarte. No quise por nada del mundo, no por nada, sino porque yo no tenía la capacidad para llevar Barcelona, tenía 30 años. Entonces, y Barcelona era una zona, y como lo es, una zona muy grande, era como muy prestigiosa en España, y es como todas las zonas, y eso era una grandeza demasiado para mí. Y yo dije que no, me fue mucha oposición, pero ellos me llevaron a cenar y yo hice un pacto con ellos, que ahora quiero decirlo. Hice un pacto. Yo dije, vale, de acuerdo, pues mañana cuando se presenten tanto los responsables, si Barcelona se queda suelta, me presento yo. ¿De acuerdo? Dice, de acuerdo. Dice, se va a quedar suelta, que no se va a presentar. Dice, ¿por qué hace Dios que vaya? Bueno, oiga, pero ustedes se presenten. Total, que al día siguiente fue el tema de que uno se presentaba para un sitio, otro pues se presentaba para otro. Y muchos ancianos estaban allí, porque yo fui el hombre más joven del Consejo de Dirección, que entraba en el Consejo de Dirección con 29 años, entré con 29 años, y a los 30 pues los hermanos ya confiaban en mí. Y bueno, pues habíamos todos los ancianos allí, y uno se presentaba por un sitio y se quedó Barcelona suelta, y yo también, y me dijo el tío Emiliano y Jaime, ¿lo ves, niño? Como Dios te envía. Digo, pues bueno, pues que lo que ustedes digan. Gloria a Dios. Y los hermanos de Barcelona, fui a Barcelona, y bueno, con mucho miedo, mucho temor, pero los hermanos de Barcelona me trataron con un cariño muy especial porque me vieron muy joven. Yo tenía 30 años, ellos eran muy veteranos, y estaba fuera de mi casa, mis hijas eran muy pequeñas. Añorábamos mucho cariño y nos dieron mucho cariño. Qué bien. Y pasé años maravillosos con ellos, 2 o 3 años. Lo digo por los años que has estado de responsable, me preguntan. Salí de Barcelona, nació mi hijo allí, Dios me dio la oportunidad de tener... Mi esposo nos dio un hijo, alzapes del Señor, nos dio un hijo maravilloso, se llama Antonio. Tengo 3 hijos, los 3 más maravillosos. Y saliendo de Barcelona, yo quería regresar a mi casa, y entonces resulta que, porque ya llevaba como 10 o 12 años fuera de mi casa y fuera de mis padres, y quería estar allí, pero a ese momento yo quería coger otro sitio y descansar, pero vino otra vez Jaime, el tío Emiliano, y el Titi también, el hermano Titi, al cual respeto mucho. Amén. Y lo respetamos toda España. Y me dijeron, no, ahora es el momento que te presentes para Alicante. Alicante, para mi zona, pues venga, pues me presento para Alicante, muy con bien. Mucho temor. Salí, y en 2 veces estuve 6 años, después volví, he estado 8 años en total, en la zona mía. Creo que me han honrado muchísimo los hermanos de Alicante, sin merecerlo, que en tu propia casa tengan la oportunidad de estar 8 veces votado. Amén. Luego estuve en otra zona maravillosa, hermosa, que fue Murcia, alternativamente, 5 años, también, que fue maravillosa. Esa etapa fue también muy extraordinaria. Estuve en La Mancha, 1 año también. Y luego estuve en la ciudad preciosa de Madrid. Amén. También estuve. Otro año que fue maravilloso para mí. O sea que desde entonces pues no he parado de trabajar para el Señor, ¿vale? He estado ahí
con mis problemas y con mis cosas y, bueno, intentando de hacer bien. Amén. Todo lo que nos ha sucedido ha sido un cúmulo de bendiciones para mí, aunque he tenido mi año negro fatídico en mi casa. Todo el mundo tenemos un año negro, pero en ese año negro he querido sacar de las ruinas lo mejor. Gloria a Dios. Porque a veces los tratos de Dios no se saben y hay que ser consciente de lo que uno tiene a su alrededor. Amén. Y bueno, después después de ese año negro que pasé, pero negro y maravilloso al mismo tiempo, de mucho aprendizaje, de mucha bendición, de mucho respeto, de mucho estar en la presencia del Señor, y de que, bueno, Dios tuvo la bondad, y los hermanos de Extremadura, el hermano, al secretario Fernando, me llamó y estaba yo en Ponferrada bajando del avión y dicen: los hermanos de Plasencia te reclaman de pastor. Digo: pero hombre, si hay 700 kilómetros, eran otra vez a empezar fuera de casa. Te necesitamos y la iglesia te necesita. Digo: pues no hay más que hablar, si me necesita alguien, ¿quién soy yo para rehusar? Cogí, y mi mujer y mi hijo ya grande me dijo: papá, no puedes rehusar hacerle bien y mi compañera igual. Cerremos nuestra casa y nos fuimos otra vez a servir al Señor, donde hemos pasado un año impresionante, maravilloso, en presencia algo extraordinario, con tanto cariño, con tanto amor. Bueno, es que inimaginable. Después de ahí regresé otra vez a Pedro Muñoz de pastor, después de 20 y tantos años que había salido, otro año, y después de estar de pastor ese año, que ha sido una bendición, me han calmado mis heridas y todo. Otra vez los hermanos de Alicante me animaron y me presenté, y he dejado la responsabilidad de Alicante este año. Aparte de todo el trabajo de las zonas que he sido votado, me parece que son 23 veces votado, Gloria a Dios. O 21 veces votado, 21 o 22 veces, por ahí va la cosa. Votado, gracias a Dios, siempre he tenido el beneplácito de Dios, el beneplácito de los hermanos. Aparte de eso, ha sido los constantes viajes y siempre viajando por toda la nación y fuera de la nación, como todos vosotros sabéis, con toda humildad y cariño, intentando de hacer el bien. Gloria a Dios. Porque desde que me convertí es lo único que he hecho. Mi mujer, que ha sufrido más que yo, por supuesto. Claro. Porque ella ha vivido más momentos de soledad que yo. Yo siempre he estado con los hermanos, pero ellas son las que más sufren. Me he perdido cumpleaños de mis hijos, a veces no los he visto ni crecer. Pero no es la parte negativa lo que se cuenta, sino la parte de Dios, ¿no? Amén. Que es lo más importante. Si no hay un José que se sacrifica fuera de sus hermanos y que lo llevan Dios fuera, Dios no puede abastecer a una nación. Amén. Para que no pasen hambre. No somos nada después de nuestro trabajo. Intentamos de hacerlo mejor, sabiendo que somos hombres que fracasamos y que dañamos a la gente pero hay que tener un noble corazón. Amén. Y nada más. Impresionante. Nada más. Impresionante. Es una maravilla porque lo cuenta así rápidamente y claro, yo puedo captar varias cosas sobre los años que ha estado fuera de su casa. Muchos. Hay que estar dispuesto y con un corazón totalmente entregado a Dios. Sí, por supuesto. Como usted ha dicho, 12 años fuera de su casa, sin ver a sus padres, sin ver a su familia. He estado fuera de mis padres 30 años. Dios mío. 30 años. Los últimos 10 años fueron peligrosos porque yo le dije al Señor: Señor, mi madre fue víctima de una enfermedad maligna, y yo le dije: Señor, déjame gozar por lo menos los últimos años con mi madre. Amén. Y Dios me lo otorgó. Gloria a Dios. Pero echo de menos los 30 años que no he vivido. Vaya. A veces que no los veía
solamente una vez en Navidad, y a veces tampoco, porque me quedaba con la iglesia, porque en aquella época queríamos que la iglesia y el rebaño no se iba a perder. Y yo recuerdo de hacer cultos hasta en las campanadas de las uvas. Me subía y yo le decía a uno del órgano con una sartén una vez: tú toca 12 y nos comimos las uvas para que no se... porque era el temor de que no hiciéramos daño a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Hoy hemos crecido, pero nos faltan demasiadas cosas, hemos perdido demasiado en el camino. Amén. Que hay que recuperar. Son muchos desamparos, muchas cosas. Bueno, te podía contar un libro de cosas, ¿no? Dios también me dio el privilegio de escribir, porque me lo otorgó la dirección de España, un libro de fundamentos de fe, de doctrinas, que está por ahí, que ayer se repartieron 7 libros. Fue maravilloso, esa época también maravillosa. Bueno, me han sucedido muchas cosas, buenas, malas, de todo. Que puedo decirte que todos son bendiciones, porque a lo mejor todo lo que veis en los vídeos son muchas bendiciones. El Antonio se lo pasa pipa. Bueno, me lo paso, de verdad que me lo paso muy bien. Pero también me han pegado. Vaya. También han arrastrado a mi mujer del pelo. Oh. También hay cosas que no se pueden decir, que llegan muy hondo. Pero me han pegado un par de veces. Y hemos tenido que soportar. Esto lo sabe todo el mundo, pero hace mucho tiempo ya. Un hombre vino y me puso una navaja en la garganta, con mis niñas, y lo vieron, ¿no? En fin, cosas, anécdotas que pasan en la vida, pero que son una bendición. Amén. Son una bendición, es parte del trabajo, y yo creo que a cualquier hombre de Dios, a mí me ha pasado poco, pero a cualquier hombre de Dios que empezara, les puso mucho más. Vale. Yo tengo que dar muchas gracias a Dios por los padres de nuestra obra. Amén. Por nuestros ancianos. Porque son dignos de honor. No deberíamos de hacerle una placa cuando se van al cielo, sino de reconocerlos en vida. Amén. Creo que España yo por lo menos estamos fracasando en honrar a los primitivos, a los padres que dejaron todo, porque yo entré en los labores. Yo soy la segunda generación. Amén. Yo soy la segunda generación, pero la primera generación luchó muchísimo, se desplazaron más, con menos saberes, con menos coches, con menos de todo. Menos medios. Menos medios de todo. Sí. ¿Vale? Yo recuerdo que fui de pastor y me metieron en una casa que no había ni cristales y tuvimos que poner cartones, y me decía mi mujer: no, tranquilo, que yo te quito el frío. Sí. Pero bueno, son vidas de demasiada bendición que Dios ha recibido. Gloria a Dios. Mis hijas igual. Maravilloso, nunca han sido una oposición. Qué bien. Y por parte de mi padre, que tiene 80 años, me llamaba por teléfono, y una palabra sí se me clavó en el alma una vez, y me dijo: hijo, todo el mundo te disfruta menos yo. Dice: pero entiendo que el llamado de Dios es más fuerte, y tú sirve a Dios. Y mi madrecita, al punto de partir con el Señor, me dijo: no tengas pesar por mí, tú eres siervo de Dios, sigue predicando, que eso es lo importante, y ayudando a la gente. Y eso es mi cometido. Impresionante. Te podía contar cosas maravillosas y cosas para que recuerdo ahora mismo que se me va. Amén. Se me va alguna lágrima. Pero es maravilloso. Gloria a Dios. Hay que tener un corazón muy entregado para vivir estas cosas. No todo el mundo está dispuesto a... Perdonad por esto, pero No. esto es algo que se siente por dentro. Amén. Cortamos si quieres. Luego seguimos. Mi alma te alaba, Padre. Muchas veces creemos, como él ha dicho, cómo se lo pasa el hermano Antonio. Hoy está aquí, mañana está en Francia, pasado está en Lisboa. Hay que vivirlo, hermanos. Porque claro, nosotros casi siempre, como forma habitual,
nos sentamos en nuestro comedor, ponemos nuestra tele y vemos los vídeos de los que le graban al hermano, y aparte que nos bendice, pues nosotros estamos en nuestra casa, en nuestra comodidad, y decimos, qué bien se lo pasa al hermano. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de escuchar su testimonio, hermano. Yo, personalmente, no sabía nada de esto como la mayoría de España. Y claro, como ustedes tienen esa entrega a Dios, siguen el camino que Dios les marca, sin importarle lo que les venga, lo que les caiga, sin mirar atrás. Y hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de decirle gracias por su trabajo, gracias por su persona y gracias por su ministerio. Adoro nuestra obra. Amén. Lo he dejado todo, lo hemos dejado todo. No yo solo, todos. Amén. Porque hemos cogido un legado muy maravilloso, unas enseñanzas de hombres que podíamos nombrarlos, pero a lo mejor no los nombro a todos porque a lo mejor me dejo alguno en el tintero y sería una culpa más grande para mí, ¿no? Pero hombres como todos los ancianos de España, todos, esos hombres que nos han dejado un legado tan hermoso, algunos que ya no están, porque la vida es así, porque Dios tiene que llevarse y nos llevará y es el medio de sacarnos del cuerpo, pero que los echamos en falta. Amén. El respeto, el carisma, posiblemente no serían tan intelectuales o dados a la lectura, pero no nos importaba aquello. Su santidad, su búsqueda de Dios, nos enseñaron a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a acercarnos a Dios, a que primero era la obra antes que la familia, a sacrificar todas las cosas por amor a los demás, aunque no tuviéramos nada, pero viendo la obra del Señor éramos felices y somos felices. Esos hombres son dignos de admiración, de honor, igual que se recuerda a San Pablo y se recuerda a Pedro y se recuerda a tantos hombres. Debemos de dar gracias a Dios por Jaime, por Pelele, que está con el Señor, por Emiliano, ya estoy nombrando, por Titi, por Eugenio, por Paco, por Nene, por Pepe Pisa, por todos, hermano, por todos los ancianos, por tío Vallejo, por tío Lolo, por Diego, por todos los hermanos. Es que pido disculpas porque sería un cúmulo de esos hombres que han sido, por pelón, un ejemplo para todos nosotros. Amén. Y por los nuevos que hay, y por las nuevas generaciones, y por los que son de mi generación, que son maravillosos, que vosotros lo sabéis, son hombres maravillosos, extraordinarios, por Miguelín, por Pichi, por todos los hermanos que hay, por todos los hombres de Dios, por toda España, por todos los obreros. Cada uno es digno de admirar. Amén. Dejan todo por la obra del Señor. Gloria a Dios. Que unos nos vemos más y otros se ven menos. Pero te voy a decir una cosa. El Señor le dijo al sacerdote, a Moisés, dice, ponte las 12 tribus en el pectoral, en el pecho. Unos serán esmeraldas, otros topacios, otros jaspe, pero lo importante es que estén en tu pecho. Amén. Tú no elijas el pueblo. Tenían que estar las 12 tribus y Benjamín era un lobo arrebatador. Y Judá era... y Rubén, dijo Jacob, no entre mi alma en vuestro consejo. Pero era en el pecho y con un palmo. El pectoral se tocaba para que el sacerdote tocara a todas las tribus. Todos los hombres de Dios son importantes en su trabajo. Uno haciendo una cosa, el otro otra cosa, el otro otra cosa, el otro otra cosa. Lo importante es no invadir el territorio de nadie y dejar que todos crezcan. Gloria a Dios. Precioso. Bueno, pues aprovechando que los años que lleva en el Evangelio, las veces que ha sido responsable, en todas las zonas de España y fuera de España que ha estado, necesito que nos comparta cómo ve usted el Evangelio del que conoció antaño al que se vive hoy. Posiblemente que por esto... la botellita de agua, por favor. Posiblemente que por esto a lo mejor, por lo que vaya a decir, no quiero que nadie me malinterprete, que lo digo con una limpieza de corazón enorme. Amén. Tenemos una obra maravillosa, extraordinaria, Amén.
tenemos siervos de Dios que son un espectáculo del cielo. Y no me refiero a predicar, sino a ser siervo, porque te voy a decir una gran diferencia. Entre el almoradí y el Antonio hay una gran diferencia. Al almoradí lo conocen todos, al Antonio no. Amén. Qué bien. Al almoradí lo conocen por predicar, por un cartel. Al Antonio no. El Antonio tiene más defectos. ¿Vale? El almoradí es eso, lo que Dios quiere, pero dentro de ahí hay un hombre humano con sentimientos que peca, que comete acciones incorrectas y que fracasamos y que nos levantamos y que lloramos cuando tenemos problemas y demás. Entonces, en el transcurso de estos años de todos nos estamos esforzando por que las cosas mejoren, pero lamentablemente nos estamos deteriorando. Nos estamos deteriorando en muchos ámbitos de nuestra vida. El legado que hemos recibido no lo estamos llevando bien a cabo, y no quiero ofender a nadie. Es prácticamente lo que tengo. En cierto mensaje, lo digo porque en cierto mensaje lo dijo. Digo, hoy lamentablemente pareciera ser que la carne está como el rico, haciendo fiestas y banquetes, y la santidad la tenemos como el mendigo mendigando. Gloria a Dios. Y parece ser que damos más espectáculo al culto de la religión, al culto del espectáculo, que realmente mirar la santidad que está mendigando que se le alimente. Hemos perdido eso, el sentido, porque decir, yo ya soy crecido, sé lo que hago. Es precioso saber lo que uno hace. Amén. Pero también ese acto de libertad conlleva ciertos riesgos, porque uno siempre tiene que estar dependiendo de Dios. Amén. El más sabio de los sabios, y erró, Salomón. La sabiduría no te hace inmune al pecado. Amén. La santidad sí. La santidad sí. Gloria a Dios. Acercarte a Dios, su santidad que se transmite, su fuego y su pasión. Hemos perdido la pasión. Hemos perdido la pasión por el ayuno, por la oración, por la lectura, por estar bien, por ayudarnos. Amén. Por ayudarnos. Hoy lamentablemente no sabemos restaurar a nadie. No era como antaño, que cuando veíamos a alguna persona que sufría íbamos en un coche. Yo recuerdo, no quiero nombrar a quién, pero me enteré de que un hermano había perdido a su compañera. Era un hombre muy eminente, un hombre de los primeros, y yo estaba de responsable en Barcelona, y cogí el coche, cogí a otro responsable, y me hice 2000 kilómetros para estar sencillamente 3 horas o 4 con él. Gloria a Dios. ¿Vale? Lo hacíamos antes. Ahora me ha pasado a mí, lo he echado en falta a algunos amigos. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no podamos reconquistarlo. Amén. Que estemos en una etapa más fría, más así, es la consecuencia de lo que dijo el Señor. En el posterior tiempo el amor de muchos se enfriará. Y la apostasía está llegando por muchos canales, por muchos medios de información. Y quiero darle un mensaje a toda la juventud y a todos los que son como yo. Nosotros tenemos una palabra enseñada, una directriz. Los mejores sabios se perdieron. Los santos, dice la Biblia, Isaías, pondré una calzada llamada santidad, que por muy torpe que sea un hombre, siempre que se ande por ahí, nunca se perderá. Amén. Y bueno, quiero hacer un llamamiento para que todos luchemos, como estamos luchando todos, por recuperar de nuevo la ilusión de estar juntos, de vivir juntos, de ayunar, de orar. Que se vayan las discrepancias y también Amén. las rivalidades y también las luchas del púlpito y todas esas cosas que cuando somos jóvenes tenemos la cabeza llena de pájaros, ¿no? Amén. Pero los años nos enseñan a madurar, y como dije ayer en Pan Bendito, cuando Moisés creció,
no creció para rivalizar. Dice, se dio cuenta que creció para ayudar. Amén. Y tiró el palacio, dijo, esto no es lo mío, me voy con mis hermanos a ayudar. Qué bien. Eso es nuestro deseo, que se vayan recuperando las cosas. Tenemos una obra maravillosa y entre todos podemos hacer tantas cosas hermosas y preciosas y dejar un buen legado a las generaciones futuras, aunque creo que estamos tan cerca del Señor que no nos estamos dando cuenta y no nos va a dar el tiempo. Señor, ya está las puertas. Sí. Gloria a Dios. Ya simplemente dejarle un tiempo libre para que comparta lo que usted quiera. Nada, compartir, tendríamos mucho que decir, tendríamos mucho que hablar y que decir, ¿no? Pero en 3 minutos quisiera resumir, ojalá pudiéramos tener mucho tiempo para expresar todo lo que uno siente, ¿no? Que eso es imposible, porque contarte 40 años de mi vida en, no sé, 35 minutos, pues es imposible. Es imposible, ¿verdad? Pero espero que los hermanos sean conscientes de eso. Debemos de apostar todo por nuestra misión, por nuestros hermanos, por respetarnos los unos a los otros, por tratar de ayudarnos. Una vez el Señor se acercó a Genesaret. El gentío estaba en el lago observando la brillantez de aquel lago que era el encanto. Se le llamó el jardín de los ensueños en aquella época, porque Genesaret abastecía a 120.000 personas y 15 pueblos alrededor. Era la industria pesquera más grande de aquella época. Y todo el mundo estaba allí, claro, de allí sacaban sus recursos. Y el lago de Genesaret le llamaron el príncipe de los ensueños, el príncipe de los encantos, la belleza del mundo. Todo el mundo quería ver a Genesaret. Le pusieron 5 nombres, porque era tanta belleza que todo el mundo venía a verlo. Y me llamó un día la atención escuchando la palabra, que dice la Biblia que un día Jesús se acercó al lago. Y en el momento que Jesús se acercó al lago, dice la Biblia que todos dejaron de ver al lago para ver a Jesús. Gloria a Dios. Jesús seguía siendo el más atractivo entre las cosas más hermosas. Pero lo que más me llamó la atención es que Pedro con los discípulos bajaba de una noche fatídica sin pescar nada, fracasados, porque todos tenemos momentos de fracaso. Pero el Señor, en vez de decirle, habéis fracasado por no llevarme, no les reprochó nada. Sencillamente le dijo, Pedro, ¿me dejas que me monte en tu barca? Vuelve a intentarlo. Qué bien. Tira, bógame. Señor, es de día. Hazme caso. Vuelve a intentarlo. Señor, si no he pescado nada por la noche, lo voy a hacer por el día. Vuelve a intentarlo, no te rindas. Vuelve a intentarlo. Y el milagro está en volver a intentarlo. La Biblia dice que entró Jesús en la barca, tiró la red y Dios llenó la red de peces y se llenó la barca y Pedro dijo, veniros aquí que tengo para llenar a vosotros, porque la riqueza que Dios nos da no es para exhibirla, sino es para que Dios se lleve la gloria y para poder compartir con otros que no tengan y enriquecerlos también. ¿Y cómo se consigue eso? Volviendo a intentarlo. Fracaso, levántate. Caes, adelante. Tienes heridas, todos tenemos heridas. Tienes heridas, señal que estás en la guerra luchando. Amén. No te dé vergüenza por tener heridas. El Señor tiene sus heridas en el cielo, pero que ha muerto en el Calvario. Amén. Y lo volvió a intentar. Y sigue confiando en nosotros. ¿No? Anoche decía yo en Pan Bendito que después de que le niega a Pedro, él se sentía abrumado. Esto no lo dije en Pan Bendito, pero lo dije ahora. Cuando se dirige a María, le dice, oye, corre y dile en la resurrección, corre y dile a los discípulos, nombra a todos. Le dice discípulos, pero no los nombra por su nombre. Pero dice, hay una parte que dice, corre y nombra a los discípulos y a Pedro, porque sabía que Pedro estaba hecho polvo, porque le había negado. Corre y dile a Pedro que voy delante de él. Y en 50 días restauró Dios a Pedro y le dijo, ¿quién va a predicar? Después de jurarle y negarle, y dice, no, predica tú. Y en 50 días lo restauró, lo volvió a intentar de nuevo y 3.000 almas ganó. Hay que intentarlo, podemos conseguirlo. Amén. Nuestra obra es maravillosa, tenemos predicadores preciosos y maravillosos. Y me llama la atención
algo estupendo y maravilloso, y con esto acabo. Dice la Biblia que cuando trajeron las barcas al lago de Genesaret, todo el mundo estaba pendiente del milagro. Fue extraordinario. Todo el mundo se acercó a la barca de Pedro, todas las barcas llenas, ¡wow! Un alboroto. Jesús, dice la Biblia, que se marchó del lugar del milagro. Porque todos estaban pendientes del milagro y no pendientes de Jesús. Y se marchó Jesús y los discípulos dijeron, si se marcha Él, nosotros también. ¿Y dónde vamos? ¿Para qué querer los milagros si Dios no está? Amén. La pregunta es, ¿para qué queremos hoy en día movimientos sin que Dios esté con nosotros? Queremos estar donde esté el Señor. Amén. Y Dios está con nosotros. Luchemos todos juntos por mantener a Dios todavía con nosotros, que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Espero no haber dañado a nadie con mis palabras ni ofendido a nadie. Para nada. Y bueno, saber un poquito más de mí, aunque yo no tengo grandes historias. Realmente soy uno más. Sí las tiene. ¿Eh? Sí las tiene, hermano. Agradecerte, Jerónimo, a ti, al hermano Jesús. Y hoy que estoy aquí en Madrid, la adorada Madrid, que la quiero con pasión en el alma porque tanto bien me han hecho. Y que cuando pasé días negros, Madrid me llamaba y me traía. Qué bien. Me traía y me sentaba ahí. Me sentaba ahí. Y no hacía falta que predicase. Pero me sentaba y me arropaban. Eso nunca lo olvidaré. Amén. Nunca lo olvidaré. Como a tantos hermanos. Pero por nombrar algo. Qué bien. Son nuestras obras maravillosas. Ya está. Maravilloso, ¿no? Gloria a Dios, una maravilla. Pues, vamos, me quedaría horas así. Y yo también, contigo, verdad, de corazón, Jeromo. Y con el hermano creo que es una bendición. Una reflexión última y espero que no le siente a nadie mal. Ojalá Dios no tenga que quitar a los Josés de en medio de la casa de Jacob porque haya gente envidiosa alrededor nuestro. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que cuando José se marchó, Jacob se vistió de luto. Porque cuando Dios se lleva a los verdaderos, auténticos siervos del Señor, la casa se convierte en luto. Y cuando viene David a reinar, las vírgenes cogieron las panderetas y empezaron a tocar. Necesitamos los hombres ungidos que tiene España para que las iglesias de nuevo comiencen a danzar. Y no a los saúles profesionales que los meten en cuevas y que traen la tristeza. Tenemos hombres maravillosos para disfrutar de ellos. Amén. Invitarles a estos hombres que tanto bien hacen y cuidar a los pastores y cuidar a las ovejitas sobre todo y a las iglesias. Preocuparos, pastores, por ellas. Dar vuestra vida si es necesario, vuestro tiempo. Que nadie se pierda. Jesucristo ha venido para salvar. Y Él se empeña en salvar y nosotros a veces somos alguna piedrecita de tropiezo. Pero bueno, eso es cosa de nosotros, ¿no? Pero tenemos todos un buen corazón. Amén. Bueno, pues agradecer a España que lo vaya a ver y que oréis por mí, por mi familia, por el hermano Jeromo. Amén. Y ahora también precisamente por el pueblo de Almoradí y por Orihuela y por todos los habitantes de allí, por todas las iglesitas donde han habido una tragedia de inundaciones y que muchos cristianos han perdido sus casas y sus enseres y han pasado momentos muy trágicos como nosotros también, pero Dios nos está ayudando con las oraciones de todo. Agradeceros profundamente a España y a todos los que están viendo el vídeo. Muchísimas gracias y siempre a vuestro servicio. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias por contarnos algo de su historia, aunque ha sido una pequeña parte, pero con esa pequeña parte a mí personalmente me ha impresionado. Darle las gracias por ser tan cercano y por compartirnos todo lo que nos ha compartido. Gracias a ti por tu gran corazón, Gracias. por conocerte y por darme el privilegio de hacerme estas preguntas. El privilegio es mío. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Y agradecerle una bendición para mis 6 nietos que no se me pueden olvidar. Mi hijo, mi nuera, mis yernos y mis hijas, que son una maravilla, que son los que me soportan, los que me dan el aporte suficiente.
suficiente, y a mi padre con 80 años que todavía me llama por teléfono, y me dije, siga adelante, y a mis hermanos y a todos, y a toda la obra en general, y a todos los ancianos, por tanto bien que me están haciendo. Amén. Que Dios os bendiga a todos. Gloria a Dios.